Iniciamos. La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental agradece su asistencia a esta conferencia, la que estuvo recientemente a cargo de la profesional Luz Estela Rodríguez. Pero a continuación, iniciamos nuestra segunda conferencia y se trata de los aspectos históricos de la ergonomía en Colombia. Y antes, vamos a hacer una breve reseña. Durante 27 años, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental ha trabajado por llevar a cabo jornadas académicas para la actualización, análisis y reflexión de los conceptos de los profesionales del sector, liderando procesos de innovación. A continuación, les invito a disfrutar de la conferencia Aspectos históricos de la ergonomía en Colombia, a cargo del especialista Jairo Estrada Muñoz. En este espacio tenemos abierta la participación del público por medio de los canales habilitados, el chat para quienes tienen una conexión virtual y por medio de las hojas que están entregando nuestros colaboradores para quienes están aquí de manera presencial. Antes de iniciar nuestra conferencia, vamos a dar una breve reseña de el señor Estrada Muñoz. Quiero recordarles a todos ustedes que es ingeniero industrial, especialista en ergonomía, especialista en gestión de la innovación tecnológica, magíster en gestión tecnológica. Además, se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Antioquia entre los años 1977 y 2007. Es profesor de la Cátedra de la Universidad Nacional durante los años 1982 y 1992. Profesor, además, de la Universidad Pontificia Bolivariana 2004-2016. Profesor de cátedra en Universidad del Norte, además en la Universidad de Cartagena, Universidad Simón Bolívar, Universidad Libre Escuela Colombia de Rehabilitación, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Santander, Universidad Manuela Beltrán, Universidad del Quindío. Así que con esta biblioteca definitivamente vamos a darle la bienvenida de parte de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Estimado, es un gusto entre el grupo de expertos que usted esté aquí con nosotros en esta 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental y a la Sociedad Colombiana de Ergonomía por hacerme partícipe de este evento en un aspecto que no es técnico de la ergonomía, sino que recoge como la experiencia que hemos venido teniendo a través de los años en el campo de la ergonomía. La primera cosa que necesitamos plantear es que este es un trabajo que vamos a realizar un equipo que se ha venido conformando en todo el país para escribir esta historia, en donde la primera parte de la historia va a ser una introducción que hacemos con esta presentación. Posteriormente vamos a realizar un trabajo de sistematización bibliográfica, el cual esperamos que pueda terminar en diciembre o enero, con el objeto de publicar un artículo para una revista especializada, y posteriormente vamos a hacer con esa sistematización de la información y recopilada posiblemente en un software que llama Mendeley, un trabajo un poco más grande, con el objeto de utilizar una publicación que recoja todas estas experiencias y obviamente hasta el año 2021. La presentación tiene entonces 4 aspectos: una introducción, un periodo de iniciación que va hasta el año 1990, un periodo de consolidación hasta el año 2005 y un periodo de expansión hasta el año 2021. Entonces comencemos con esta primera parte de la introducción. Aproximadamente en el año 54 y 55 comenzaron a llegar los primeros higienistas industriales capacitados en el exterior.
en donde algunos de ellos plantearon la existencia de diferentes disciplinas ligadas a la higiene que permitían desarrollar sus trabajos de una forma más adecuada. Dentro de esas disciplinas mencionaron a la ergonomía. Sin tener mayores conocimientos sobre el asunto, sin tener una formación completa al respecto, sino simplemente a partir de algunas conferencias que habían recibido, algunos documentos que les habían entregado, etcétera, comenzaron su trabajo y siempre planteaban asuntos como que es necesario aplicar criterios ergonómicos en el diseño de los sistemas de protección, diseño de los sistemas de evaluación y diseño de los sistemas de control que se utilizan en higiene. Posteriormente, en los años 60, llegan a Colombia las primeras aproximaciones conceptuales, con diferentes documentos, con libros de la época, la mayoría de ellos en inglés, y por esa época llegan también algunas personas que se dedican a ejercer labores asociadas a la ingeniería industrial y al diseño industrial, en donde comienzan también a trabajar aspectos de la ergonomía con esas bases conceptuales. Hacia los años 70 se comienzan a generar las primeras producciones de ergonomía, en donde podemos decir que la primera producción, llamémosla propia, es la de la Universidad del Cauca, en el año 70, en donde, como resultado de una investigación realizada por una misión sueca que se instaló allí, haciendo investigación sobre los trabajadores de la universidad, haciendo investigación sobre los militares que estaban prestando su servicio en el cantón de esa ciudad, y algunos esbozos iniciales sobre algunos parámetros de tipo antropométrico que alcanzaron a medir en alguna población externa a la universidad, se publica el primer libro de ergonomía en Colombia, en donde Jairo Flores y Kai Elstrand, Flores colombiano, Elstrand sueco, director de la misión sueca, son los autores de esa presentación, de ese libro. Luego viene en los años 90 y los siguientes lo que podríamos llamar el crecimiento. Crecimiento que ha significado la aparición de muchos programas de distinta naturaleza en donde incluyen aspectos de ergonomía, en donde también se indica que la ingeniería industrial, el diseño industrial, la terapia ocupacional, la fisioterapia y otras disciplinas empiezan a tener en cuenta la formación en ergonomía de los estudiantes, es decir, es una actividad fundamentalmente académica la que se inició en ese momento. Allí hay otros aspectos que es necesario señalar, como que no contábamos con una base teórica suficiente, no contábamos con profesionales capacitados para ello, y por lo tanto también eran ejercicios que se hacían meramente conceptuales, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en ejercicios prácticos. El Congreso Iberoamericano de Seguridad e Higiene, realizado en el año 1969 en Bogotá, le dedicó varias presentaciones, varias ponencias a estos temas de la ergonomía, y fueron los primeros documentos, llamémoslo así, propios de colombianos que se conocieron y que todavía pues mostraban rasgos de lo que estaban empezando a aprender. La ingeniería industrial en Colombia
podríamos decir que comenzó en los años 60, pero realmente los primeros programas solamente pudieron establecerse a mediados de los 60, por los años 65, 66. Precisamente un español, a quien ahora mencionaré más tarde, fue fundador de 3 programas, uno en la Universidad de América en Bogotá, uno en la Universidad Industrial de Santander y otro en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín. Y en cada uno de estos programas quedó establecido un curso de ergonomía. Y curso de ergonomía que obviamente impartía esta persona. Igualmente se presentaron por esa época muchos eventos de higiene y seguridad industrial, particularmente en los años 70, en donde se decía que la seguridad y la higiene son disciplinas fundamentalmente ligadas para garantizar la salud de los trabajadores, el beneficio de los trabajadores. Pero en cada uno de estos eventos se incluían temas de ergonomía en donde además habían posiciones un poco más amplias que planteaban el asunto de es necesario mejorar las condiciones de trabajo a partir de la vinculación de los conceptos de la ergonomía. En los programas de diseño industrial, desde los años 60, se empezó a incluir temas de ergonomía, particularmente temas de antropometría, temas de funcionalidad, temas relacionados con el mejoramiento de los productos que se diseñaban para que se acondicionaran a las características de las personas. Solamente se contaba en los años 80 con una normatividad, la norma ISO 6385, que nos plantea simplemente los principios generales de la ergonomía, formas muy generales que apuntaban fundamentalmente a establecer criterios para trabajar la ergonomía en las empresas y que obviamente muchas personas pudimos tener acceso a eso y empezar a utilizarlas en la práctica profesional y en empresas. La OIT jugó un papel muy importante durante esta época. Fue la época en que se conoció la Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, un documento bastante grande, 3 volúmenes, supremamente pesado, cada volumen era de más de 1000 hojas, tenía 108 capítulos y algunos de esos capítulos estaban dedicados a la ergonomía. Obviamente era planteamientos realizados por personas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, pero que estaban traducidos al español, y eso fue una ventaja para estudiantes que recién iniciaban su formación en lo que llamábamos en esa época salud ocupacional, que hoy es seguridad y salud en el trabajo. Pero además, la incidencia de la OIT no se quedó solamente en presentar un libro, sino que además contribuyó a comenzar a implementar algunas medidas relacionadas con lo que allí era muy común, el trabajo decente. Trabajo decente que significaba en principio que debía estar acondicionado, adaptado a las características del trabajador. Y este lenguaje empezó a calar en muchas universidades y muchas empresas hasta el punto que posteriormente fue utilizado para todos los cursos de ergonomía que se abrieron en la época. Decía que había una persona en particular que merecía toda nuestra atención porque es un español que vino aproximadamente en el año 1963
se asentó en Colombia, fundó esas 3 carreras de ingeniería industrial, fue gerente de industrias metalúrgicas de Palmira y su vocación siempre fue establecer un curso de ergonomía regular en muchos programas de ingeniería, no solamente ingeniería industrial, pero obviamente eso tuvo cabida, fundamentalmente fue en ingeniería industrial. Y de rebote podríamos decir que también trabajó en algunos programas de arquitectura, conferencias en algunas facultades de medicina, conferencias en algunas facultades de diseño y obviamente en el recién creado Instituto de los Seguros Sociales, que ya contaba con una normatividad como la resolución 2400 del año 1979 y que allí en unos pequeños artículos tenía en cuenta aspectos de ergonomía. Entonces eso fue utilizado en esa época como caballo de batalla para meterle la mano a un conjunto de asuntos relacionados con el manejo manual de cargas, el estudio de los esfuerzos y cosas similares. Este señor entonces, Jorge Forcada Feliú, lo consideramos el padre de la ergonomía en Colombia, porque no solamente generó el segundo libro de ergonomía, ya resultado de sus propias experiencias, sino que además fue el primer formador que tuvimos en Colombia en nuestra disciplina. Y el último aspecto de estos antecedentes es el propio Seguro Social, lo que en un momento determinado también se denominó Instituto Colombiano de los Seguros Sociales cuando fue creado por ahí en 1946, después en los 70 cambió a ser simplemente Instituto de Seguros Sociales, después Instituto de Seguros Sociales Protección Laboral y posteriormente se transformó en una administradora de riesgos laborales como lo es hoy Positiva. El papel que jugó este instituto fue muy importante porque no solamente recogió distintos procesos de formación de sus funcionarios, de sus técnicos en el campo de la ergonomía, sino que además publicó bastantes cartillas relacionadas con este aspecto. En el campo de las publicaciones, no son muchas las publicaciones que tenemos de esa época. Aquí tenemos algunas, esa que mencionaba ahora de Jairo Flores y Kai Estron, Ergonomía, compendio para el último año de ingeniería del año 70, la de Forcadas del año 78, la de Forcadas del año 85, nota Ergonomía en la construcción, que fue un trabajo que se le hizo a Camacol y que sirvió de base para tener un documento que fue publicado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Uno que me permitió presentar el Centro de Servicios Técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para un primer curso que me tocó enfrentar, también en el año 85. Un trabajo que hizo otra ingeniera industrial, ENEAFIT, Sara Luz Bojanini, diseño antropométrico de un puesto de trabajo, en el cual, sin referencias antropométricas de Colombia, se metió en un trabajo bien interesante de un pequeño grupo de trabajadores que le permitieron efectuar, desde el punto de vista estadístico, por lo menos los primeros criterios que se deben tener en cuenta de los estadísticos más representativos, que la media, que la desviación típica, que el rango y cosas por el estilo, para diseñar un puesto de trabajo con esos criterios. Gustavo Guerrero, un compañero de la Universidad Nacional que al comienzo del nacimiento de la Sociedad Colombiana de Ergonomía lo vimos muy activo y que después nunca más lo volvimos a tener, no he vuelto a saber de él, que publicó allí en la Universidad Nacional desde Diseño Industrial este documento, Recomendaciones Ergonómicas para el Diseño de Puestos de Trabajo, el documento de Edgaroto Martínez, fundador de la primera sociedad de ergonomía, pudiéramos decir, denominada Asociación Colombiana de Ergonomía,
cuyo título es pues Ergonomía, del año 87, simultáneamente con la creación de esa Asociación Colombiana de Ergonomía. Isabel Consuelo Becerra Gallón, de Bucaramanga, quien publicó este documento, Principios Básicos de Ergonomía, y después otro que voy a relacionar. En artículos derivados de investigación de la época se conoce muy poquito. En todo lo que hemos recabado hasta ahora, no hemos podido encontrar como algunos que valga la pena mencionar, que deben ser tenidos en cuenta, que pueden servir como referentes fundamentales de eso que queremos llamar la historia de la ergonomía en Colombia. Se destacan algunos artículos que relacionan datos de enfermedades ocupacionales, como lumbalgia, fundamentalmente pues para encontrar alguna asociación con el trabajo, y algunas pequeñas investigaciones que indagan sobre condiciones de trabajo, que en general podrían generar lesiones de tipo osteomuscular. Había tal vez una obsesión, por ejemplo, en el Seguro Social, llegaron hasta construir lo que se podría denominar clínicas de lumbalgia, talleres de lumbalgia, principios de lumbalgia, cómo enseñar la prevención de la lumbalgia, y así sucesivamente. Es decir, fue muy productiva la labor desarrollada por esta institución, pero eso no quedó registrado. Entonces es producto simplemente de la memoria. Posiblemente en la siguiente etapa podamos conseguir documentos que están relacionados con esa fase. En el campo de la formación profesional, podemos tener en cuenta a los primeros especialistas en ergonomía que fueron formados en ese decenio entre 80 y 90. Y lo que mencionaba ahora, la creación de la Asociación Colombiana de Ergonomía, que además ofrecía cursos, primero en Bogotá y posteriormente en algunas otras partes del país, y ofrecía ese libro de ergonomía. Organización pues que no fructificó demasiado porque su carácter era muy cerrado, no era una sociedad científica, sino que era una sociedad con ánimo de lucro de las personas pues que la dirigían. Y dentro de lo que llamamos los programas de formación y que están de alguna manera relacionados con la ergonomía, entonces aparece la fisioterapia. Hay incluso un documento bastante voluminoso de unas 300 páginas, en donde uno de los profesores de fisioterapia de una universidad en Bogotá escribe un documento que llama Ergonomía y Fisioterapia, bastante interesante porque muestra las posibilidades de acción que tienen los fisioterapistas en el campo de la ergonomía. En ingeniería industrial, como vamos a ver ahora, hay gran cantidad de cosas que se han hecho en el campo de la ergonomía, no solamente en este periodo hasta 1990, sino también posteriormente. En el campo del diseño industrial podríamos señalar lo mismo que para la ingeniería industrial. En ese primer periodo y los posteriores hay bastantes trabajos que relacionan el diseño industrial con la ergonomía. Y por último, en terapia ocupacional. Hasta ahora no he encontrado, digamos así, otros programas académicos de pregrado que puedan relacionar esta disciplina. El segundo periodo, que va desde 1990 hasta 2005, entonces ya tenemos la apertura de varios programas relacionados directamente con la ergonomía. Es el periodo en el cual se comienza a trabajar las especializaciones denominadas salud ocupacional y que posteriormente fueron cambiando de nombre en la medida en que nuestra normatividad cambiaba hacia especializaciones en seguridad y salud en el trabajo o especialización en gestión de riesgos laborales y cosas similares. Pero igualmente es el periodo en que nacen también tecnologías.
y en algunas instituciones nacieron también técnicas en salud ocupacional, tecnologías en salud ocupacional, o tecnologías en higiene, o tecnologías en seguridad, y nombres similares. Es un periodo en el cual aparecen muchas publicaciones nacionales. Algunas de ellas también las vamos a mencionar más adelante. Y en vista de que la llamada Asociación Colombiana de Ergonomía pues no estaba casi que ejerciendo su función, un grupo de soñadores nos reunimos en Bogotá con el auspicio de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, que nos invitaba a cursos que ofrecía John Long, un inglés, digámoslo así, facilitador de la ergonomía para la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y entonces allí varias personas nos reunimos y en varias etapas fuimos formando lo que es la estructura de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Es también la época en la cual hay una formación de gran cantidad de especialistas en ergonomía. Primero en Colombia, vamos a mencionar algunas universidades que se metieron desde ese periodo, como la Escuela Colombiana de Rehabilitación, como la Universidad de Antioquia y como la Universidad El Bosque. Posteriormente fueron apareciendo otras, posteriormente del 2005. Y además hubo demasiada producción ligada a las empresas, producción que tampoco hemos podido rescatar pues como referenciada en revistas o en libros, o que algún autor de pronto mencione trabajos que tenga. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de esos trabajos son, digámoslo así, de carácter confidencial, son solamente para la empresa. Piensen ustedes, pues ya a mí se me perdió la cuenta, trabajos que yo realicé como ergonomista en la Universidad de Antioquia. Mediante un contrato con una institución, íbamos a hacer visitas a empresas, y de cada visita salían 2 o 3 trabajos, 2 o 3 informes que uno los puede tener en cuenta. Al fin y al cabo pues el contrato permitía que se utilice con labores docentes, pero son cosas no publicadas y que no tienen ninguna referencia bibliográfica. En el campo de publicaciones, entonces, la misma Isabel Consuelo Becerra Gallón, que habíamos mencionado hasta el 90, con su trabajo Principios, entonces saca una publicación denominada Fundamentos de Ergonomía Aplicada. Edgar Otto Martínez Castro saca uno, Ingeniería Humana Aplicada al Diseño para Productividad, Confort y Seguridad. Fabiola María Betancur Gómez genera 3 publicaciones a través del Seguro Social, y una publicación a través de lo que se denominaba en ese momento Suratep. Sale un libro por parte de la Universidad de Antioquia, en donde yo soy el autor, denominado Ergonomía e Introducción al Análisis del Trabajo. Un libro que está referenciado varias veces. Yo no he tenido la oportunidad pues de leerlo, porque no he alcanzado a eso. De Valenzuela Driodorada María Eugenia Vidal Restrepo Fernando, Estudio Antropométrico del Trabajador Industrial de Alimentos del Sector Cali Jumbo. El otro trabajo de Fabiola Betancur. Otro trabajo más de Fabiola Betancur. Un trabajo publicado por el Seguro, 2 trabajos publicados por el Seguro Social, en donde una de nuestras primeras socias fundadoras de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, María Emma Angulo, trabajó conjuntamente con María Clemencia Rueda Arévalo, el primero se denomina Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Manipulación de Cargas y Posturas Inadecuadas, y el segundo, Postura y Manejo de Cargas. Un compañero de lo que llamamos el capítulo Caribe
de la Sociedad Colombiana de Ergonomía y quien es médico y especialista en salud ocupacional, pero que se dedicó durante mucho tiempo a la ergonomía y sigue trabajando en ese campo. Rafael Senior, diseño de silla de conductores de buses interdepartamentales en Expreso Brasilia, que sabemos que tiene otros trabajos, pero no los hemos podido conseguir referenciados de manera adecuada. Un trabajo que hicimos en la Sociedad Colombiana de Ergonomía, llamémoslo así, nuestro primer contrato que hicimos con el Ministerio del Trabajo, que lo denominamos Estudio para la definición de políticas en ergonomía laboral para el sistema de riesgos profesionales, del año 96, recién creada la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Otro trabajo de Rafael, gasto calórico en conductores de buses interdepartamentales. A finales de los años 80 se hizo un trabajo muy grande en Ecopetrol, ligado a todas las variantes de seguridad y salud en el trabajo, especialmente lo que llamamos la planta de aromáticos. Hay trabajos de Brasil, hay trabajos de México, hay trabajos de Colombia, hay trabajos de Estados Unidos que se han realizado allí en esa época. Y entonces a nosotros, aquí desde la Universidad de Antioquia, nos correspondieron algunos trabajos. Dentro del campo de la ergonomía hay dos trabajos. Uno que es este que se llama Estudio Descriptivo de los Desórdenes de Trauma Acumulativo de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de Ecopetrol del año 98, y otro que se llama Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de los Desórdenes de Trauma Acumulativo en esa gerencia de Ecopetrol. Un tercer trabajo de Rafael, rediseño de baños y uso de químico en buses de Expreso Brasilia. Como ustedes ven, pues él tenía pues allí su empresa, llamémosla, para asesorar de forma permanente. En el año 98, Nelcy Arévalo, quien fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, presenta el diagnóstico de las condiciones de trabajo propuesto para el rediseño de las líneas de producción de Unilever Andina. La misma compañera, Nelcy, diagnóstico de condiciones ergonómicas sobre las cuales se basa el diseño de estaciones de trabajo en Refisal. Y otro, análisis ergonómico del sistema de trabajo de la Oficina de Calidad de Café. Máximo Manzoni, quien fue el segundo presidente de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, presenta un trabajo de muchas cosas que se hicieron en Occidental de Colombia: rediseño de las partes de interacción manual y mecánica de los motores de bombeo de crudo, diseño de 3 salas de control, rediseño de elementos de pozos de extracción y camionetas de inspección para aceleración de las labores. Joaquín Duque, quien ha participado muy activamente durante mucho tiempo en el capítulo Antioquia, y quien se desempeña pues como trabajador independiente, conjuntamente con Iván Darío Puerta, llevan a cabo un trabajo bien interesante de organizar, llamémoslo así, la primera metodología para llevarla a un software. Ellos no hicieron el software, lo hizo pues un ingeniero de sistemas, pero ellos elaboraron toda esa metodología para análisis del trabajo. Y la denominaron perfil ergonómico integral del puesto de trabajo, una metodología pues que durante algún tiempo fue utilizada, obviamente para las empresas afiliadas a Sura, pero que con el paso del tiempo pues fue superado por otros métodos y se encontraron más facilidades en otro tipo de metodologías. Otro trabajo de Nelcy Arévalo, análisis ergonómico del sistema de trabajo de la Oficina de Calidad de Café, aproximación a la concepción del sistema. Manzoni, también otro trabajo. Otros dos trabajos. Colmena saca otro software
ligado a el asunto de la ergonomía, que se llama Ergoinfo en el año 2000, Manzoni otro trabajo en Coca-Cola, un trabajo que le hicimos al Seguro Social, en donde recorrimos 45 empresas en el país, 12 ciudades, medimos 2.100 personas, entre hombres y mujeres, 40% de mujeres, 60% de hombres, que correspondía a la población laboral colombiana y en donde estaba una distribución de acuerdo con el perfil demográfico de esa población laboral, entre 20 y 60 años, sin considerar menos de 20 y sin considerar mayores de 60, que se llamó Parámetros Antropométricos de Población Laboral Colombiana y que ha sido pues como referencia de muchos diseñadores, muchos ingenieros para aplicaciones específicas en sus trabajos. Nuestro compañero José Ignacio Gamboa, un trabajo que le descubrimos, diseño de silla multiposicional del año 2001, otro trabajo de diagnóstico ergonómico de la situación de trabajo de personal de oficina en Horizonte Pensiones y Cesantías de Nelcy Arévalo, y diagnóstico ergonómico de condiciones biomecánicas de trabajo en ICASA. Otro trabajo de José Ignacio, evaluación ergonómica y diseño de carros para corte de rosa. Otro trabajo de Manzoni, diseño de herramientas y maquinarias para la prevención de accidentes frente al movimiento de cargas pesadas. En fin, creo que me estoy extendiendo demasiado pues con muchos detalles sobre esto. Simplemente es para mostrarles como los hitos a partir de algunas personas que han hecho buena representación del trabajo de la ergonomía y de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Que no se me olvide, Sáenz Zapata, Luz Mercedes, nuestra compañera pues del capítulo Antioquia, ergonomía y diseño de los vehículos para desplazamientos del equipo deportivo independiente Medellín, y con Emilio, presidente del capítulo Antioquia, impacto de un programa de acondicionamiento para la flexibilidad en un grupo de trabajadores de las empresas públicas de Medellín, y otro de Luz Mercedes, identificación de oportunidades de innovación en equipos biomédicos para consolidar el clúster de servicios especializados en Medellín. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, y estas son las tres últimas publicaciones que alcanzamos pues a recopilar del periodo, una de Rafael, una de Nelcy y otra de Nelcy. Listo. Artículos derivados de investigación. Aquí sí, digámoslo así, se nos fue la mano. Son demasiados artículos de investigación. Un poco más de 250 alcancé a contar en el estudio bibliográfico que alcanzamos a realizar hasta el momento, lo cual significa que son mucho más de 250 artículos derivados de investigación los que se han producido en Colombia. En cuanto a programas académicos, entonces aquí tenemos una lista que está en letra muy pequeña para poder meterlo allí todo, en donde aparece diseño industrial. Hay 20 programas que tienen cursos o módulos de ergonomía en Colombia, fisioterapia 17, ingeniería industrial 149, ingeniería agroindustrial 1, de calidad 1, bueno, voy a mencionar los más grandes, profesional en seguridad y salud en el trabajo 11, técnico profesional en seguridad y higiene ocupacional 6, tecnología en gestión de operaciones industriales 11, tecnología en gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente 5, y por ahí al final tecnología en seguridad ocupacional 4 y tecnología en sistemas de producción 4. Estos son programas de pregrado que tienen al menos, ojo, al menos un curso de ergonomía, porque hay programas de diseño industrial que tienen incluso 2 programas de ergonomía. Aquí tenemos
programas de especialización con diferentes denominaciones que igualmente tienen o un curso o un módulo de ergonomía. Especialización en gerencia de la salud ocupacional, de la seguridad de la salud en el trabajo, gerencia de la salud ocupacional, gestión en seguridad y salud en el trabajo, en fin, son en total 70 programas de especialización que tienen cursos de ergonomía. Entonces, digámoslo así, vamos sumando. Hay 255 programas de pregrado que tienen al menos un módulo o un curso de ergonomía. Pensemos entonces en profesores para eso, ¿sí? Hay 70 programas de especialización que tienen un curso de ergonomía. Todo esto es validado a partir de las universidades que tienen estos programas, en donde en lo que se llama el plan de estudios se dice cuáles son los cursos que ofrece y en donde aparece el curso de ergonomía. Pero le hicimos una segunda revisión y es lo que ellos tienen registrado en el Ministerio de Educación y en lo que llamamos el Sistema Nacional de las Instituciones de Educación Superior, o SNIES, ¿sí? O sea que está verificado que sí existen esos cursos de ergonomía, por lo menos en el papel. Lo que no sabemos son los contenidos de esos cursos, porque tampoco se trata de llegar hasta allá. Otros programas que van más allá de especialización, como las maestrías, entonces tenemos maestría en salud y seguridad en el trabajo, una en seguridad y salud en el trabajo. Es que el primero se llama salud y seguridad en el trabajo y el segundo seguridad y salud en el trabajo, 8. Maestría en gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, diseño y creación interactiva, discapacidad, gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, en fin, programas de maestría en total son 20 programas que se tienen. Y tenemos allí una oportunidad muy grande, es que en esos programas tiene que existir grupos de investigación en el aspecto respectivo. Y muchos grupos de investigación ligados a eso tienen igualmente líneas de investigación en ergonomía. Y programas de especialización en ergonomía, teníamos hasta el día de ayer 9, ya ayer me informaron de otro, porque me nombraron paracadémico para revisar el que está creando la Universidad Católica de Manizales, allí en esa ciudad, una especialización en ergonomía. Y obviamente pues ya no estamos hablando de cursos, estamos hablando de toda una especialización en ergonomía. Hay uno que está inactivo en este momento, que es el de Bolivariana, y el de la Universidad Simón Bolívar, no pude identificar si ya arrancó. El de la sede de Palmira de la Universidad Nacional continúa inactivo y el de la Universidad de Santander está abierto, pero todavía no ha empezado a funcionar. Los que han sacado mayor cantidad de egresados son el de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Universidad El Bosque. Sigue también en esa línea de buena cantidad de egresados la Universidad de Antioquia. En trabajos de grado, si en artículos derivados de investigación hay, que conocemos, pues que están registrados, un poco más de 250, en trabajos de grado puede ser de pronto un poco más. ¿Por qué razón? Porque es que la cantidad de egresados de las especializaciones en salud ocupacional, seguridad y salud en trabajo, higiene, seguridad, etcétera, hay muchos trabajos de ergonomía, pero en algunos repositorios de las universidades es muy difícil encontrarlos o simplemente no se encuentran. Entonces habría que hacer como la visita formal a la respectiva universidad para registrar ese tipo de trabajos. En asesorías empresariales igualmente pues hay gran cantidad de ellas
podemos decir que estas asesorías empresariales, algunas o buena cantidad, digámoslo así, son solicitadas por las mismas empresas a profesionales de ergonomía o a empresas de ergonomía, que ahora mencionaré algunas de ellas, o son producto de los ofrecimientos que las administradoras de riesgos le hacen a sus empresas afiliadas para contratar ergonomistas que a su vez les hagan trabajos de ergonomía. Y en donde la gran mayoría seguimos estando igual que hace 15 años, cuando registramos que en 2005, cuando registramos que el 85% de los trabajos de ergonomía que se hacían en el país en las empresas correspondían a los aspectos biomecánicos, lesiones osteomusculares, los desórdenes traumáticos acumulativos, el sistema de vigilancia epidemiológica de los desórdenes musculoesqueléticos, todos esos nombres ligados pues a los problemas de tipo osteomuscular. Es decir, estamos casi en la misma situación del 2015 en términos de asesoría empresarial. Por una razón muy sencilla, quien contrata está interesado es en eso. No está interesado en ergonomía organizacional, no está interesado en ergonomía cognitiva, no está interesado en que le rediseñen muchos puestos de trabajo, porque es que tienen mucha plata para ese tipo de cosas, no. Están interesados es en lo que la ley los obliga, y la ley los obliga a tener cosas como las que acabo de mencionar. El surgimiento de la Sociedad Colombiana de Ergonomía ha sido muy importante para la disciplina, no solamente porque la creamos pues en el 96, sino porque ha servido para meternos en el concierto internacional de la ergonomía. En 1997, a partir de la existencia de una Sociedad Colombiana de Ergonomía, hacemos una primera reunión precisamente aquí en Medellín, aquí en este hotel, con compañeros de Brasil y de Chile para iniciar las primeras conversaciones que iban a generar lo que llamamos hoy en día ULAERGO. Posteriormente, en el 2000, en la conferencia de la Asociación Internacional de Ergonomía en San Diego, hacemos esa segunda reunión para formalizar algunos detalles, y en el simposio de la Asociación Internacional de Ergonomía del año 2002, que se realizó en Chile, con el auspicio pues de la Asociación Chilena de Ergonomía, se crea formalmente esa Unión Latinoamericana de Ergonomía, en donde 5 países quedan representados allí: Chile, Colombia, Brasil, Argentina y México. Esa creación de esas dos entidades, Sociedad Colombiana de Ergonomía y Unión Latinoamericana de Ergonomía, han contribuido de manera significativa para generar nuevas propuestas de trabajo en nuestra disciplina. Han servido para generar posgrados, reuniones académicas, días ergonómicos, investigaciones, jornadas, publicaciones, artículos derivados de investigación, asesorías empresariales, presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales, y un acercamiento a la Asociación Internacional de Ergonomía, en donde colombianos, ergonomistas, han ido a presentar los resultados de sus diferentes trabajos que han realizado en sus respectivas ciudades, empresas, o a veces en asociación entre varias empresas, varias ciudades. Y entonces aquí, rápidamente, ya no voy a leerlas todas, empiezo a mostrar pues un conjunto de publicaciones desde el año 2005 hasta lo que tenemos hoy. Entonces hay un trabajo de conceptos de biomecánica, ergonomía y diseño de productos, carga física de trabajo, bases fisiológicas y metodológicas para su estudio, ergonomía para el diseño, ergonomía y procesos de diseño, ergonomía, arquitectura sin barreras y diseño para todos, ergonomía y seguridad, ergonomía básica, en fin. En el campo de artículos científicos derivados de investigaciones o artículos publicados en congresos nacionales e internacionales, ahí la lista todavía es mucho más grande.
hasta lo que alcancé a recopilar, hay más de 420 trabajos que hemos presentado, ojo, en el periodo entre 2005 y 2021, ¿sí? En donde, si uno hace como una especie de Pareto, obviamente encuentra que el 20% de las personas son responsables como del 80% de los trabajos que se han presentado. Es una aproximación que seguramente puedo tener error de cálculo en eso. En cuanto a grupos de investigación formalizados, y aquí sí, digámoslo así, es una cosa que tenemos que revisar posteriormente porque seguramente de este listado quedaron algunos grupos que no están debidamente registrados, por lo menos a nivel de Colciencias, o no conocemos todos los grupos de investigación que existen en todas las universidades. Entonces hay en la Escuela Colombiana de Rehabilitación 1, en la Universidad del Bosque 2, en la Javeriana 2, en el Rosario 1, en la Universidad de Antioquia 1, en la Nacional de Colombia 2, en la Bolivariana 1 y en la Antonio José Camacho 1. Ese de la Universidad Antonio José Camacho, por ejemplo, no conocemos las líneas de investigación, aunque sí sabemos que existen algunos trabajos de ergonomía, por cuanto incluso algunos de ellos han sido presentados en algunos eventos. En cuanto a laboratorios de ergonomía, y aquí también seguramente son más de los que se mencionan allí, tenemos uno en la Universidad Nacional de Colombia Bogotá, uno en la Javeriana Bogotá, uno en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que no tiene programa de ergonomía, que no tiene programa de especialización en cosas similares a seguridad y salud en el trabajo, pero que desde ingeniería industrial han creado ese laboratorio. Lo mismo pasa con la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, que tiene laboratorio, pero está adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial sin ningún posgrado en ergonomía. Y el de la Universidad El Rosario. Empresas de ergonomía, seguramente son más del doble de las que están registradas allí. Esas son las que encontré en un directorio consultado pues a partir de un directorio, llamémoslo así, profesional, en donde hay una gran cantidad de estas empresas en Bogotá, hay un poco en Cali, hay menos en Medellín y hay en algunas otras cuantas ciudades, ¿sí? Esos son los nombres que se tienen hasta el momento, seguramente pues ahí faltan. Por ejemplo, José Ignacio, qué pena, apenas hoy conseguí información de la nueva empresa tuya, no aparece por esos otros registros, pero hoy la conseguí. Bueno, la localización de esas empresas está en Cali 5, Arauca 1, Soledad 1, Bogotá 12, Medellín 3, Valledupar 1 y Barranquilla 1. ¿Sí? Lo cual nos abre también como una perspectiva, y es, dependiendo de la existencia de estos laboratorios y qué tienen estos laboratorios y qué es lo que están haciendo, ¿sí? Se puede plantear incluso asociaciones con universidades, con otras empresas, para generar otras líneas de investigación diferentes a las que ya se vienen trabajando en nuestro país. Bien, entonces, lo que planteo es que ya lo había mencionado antes, es que la mayoría de los trabajos están, de lo que llevamos registrado, en ergonomía física y particularmente en problemas de desórdenes musculoesqueléticos. Son trabajos escasos los que podemos encontrar, seguramente los hay, pero no los tenemos debidamente registrados. En el campo del diseño y la ingeniería, hay una cosa ventajosa, y es que se ha iniciado como una especie de cultura ergonómica en donde uno va a cualquier empresa, incluso hasta en pequeñas empresas, y ya mucha gente
le habla de aproximaciones a lo que entienden por ergonomía, lo cual significa que hay una cultura ergonómica en esas empresas. Y no es solamente un asunto académico, sino un asunto de cómo aplicar ergonomía aquí en este puesto de trabajo, en esta área de trabajo, en este proceso de trabajo, cómo aplicar ergonomía en la oficina en general, en la planta en general, cómo articular los asuntos de iluminación con ergonomía, cómo articular los asuntos de cargas calóricas con ergonomía y así sucesivamente. Pero hay un asunto que yo sigo insistiendo y lo vengo diciendo desde hace 15 años, es que tenemos un problema y es que solamente estamos metiéndole mucha fuerza a la ergonomía, pero ligado a la gestión del riesgo laboral, a las administradoras de riesgos laborales, a los sistemas de vigilancia epidemiológica de las lesiones osteomusculares, al Sistema General de Riesgos Laborales, al Ministerio de Salud, a las licencias en seguridad y salud, en fin, muchas cosas. Esta semana contaba una situación y es que yo solicité renovación de la licencia en seguridad y salud en el trabajo este año. Y la respuesta que me dieron es que yo no tengo derecho a licencia. ¿Sí? ¿Por qué no tengo derecho a licencia? Porque se inventaron en el Ministerio de Salud unas cosas totalmente inadecuadas. A la ley 1562 del año 2012, después de haber sido publicada esa ley, allí le metieron un anexo técnico que habla sobre el asunto de las licencias. Y al decreto 1072, que se mete en todos los asuntos del trabajo, ¿sí? Es como la recopilación de toda la normatividad en el trabajo. En el capítulo respectivo a seguridad y salud en el trabajo también se mencionan cosas de la licencia, pero igualmente a ese decreto, posteriormente a su emisión, le metieron desde el Ministerio de Salud un anexo técnico. Esos dos anexos técnicos me los enviaron como soporte para indicar que los especialistas en ergonomía no tenemos derecho a licencia. Le decía yo a mis compañeros esta semana, yo estoy feliz sin licencia en seguridad y salud en el trabajo y me siento libre por eso. Pero hay mucha gente, y especialmente profesionales de la salud, que tienen algún posgrado en ergonomía, que sí les van a pedir esa licencia y que es requisito fundamental, pero que si van a seguir con esa lógica, no van a tener derecho a licencia. Y por lo tanto no podrían ejercer sus funciones como especialistas de la ergonomía y profesionales de la salud en ningún tipo de empresa, administradora de riesgos o cosas así por el estilo. Bien, dejo ahí por el momento, les recuerdo entonces, es un trabajo en 3 momentos. Este es el primer momento, una recopilación de información de lo que llevamos. Obviamente que eso no se puede presentar todo así, pues porque es supremamente voluminosa. Un segundo momento para una sistematización de toda esa información que posiblemente la hagamos en Mendeley, un software especializado para eso. Y un tercer momento es la publicación de un documento grande. Aquí tenemos al coautor de esto, el doctor Jordan Rodríguez, y que vamos a trabajar con otros compañeros colombianos de distintas ciudades que nos han manifestado que pueden apoyar en este trabajo de revisión con el objeto de tener una historia actualizada de la ergonomía en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a darle ese aplauso con más cariño, porque de verdad es una historia, una Biblia de la ergonomía en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos informa que quisiéramos saber si tenemos ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a esperar un momento para que Jairo Estrada Muñoz pueda responder algunas interrogantes. ¿Producción me informa? ¿No hay? Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Me informan algo? Una pregunta aquí dentro del salón. Sí. Levántate, por favor.
No, la pregunta es sencilla, Jairo, que yo creo que la puedes responder tú por todo lo que has vivido, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de la economía? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero me gustaría que públicamente nos cuentes cómo ves el futuro. Dentro de un momento vamos a tener un conversatorio en donde vamos a hablar de un poco del futuro y especialmente pues aquellas cosas que no corresponden a ergonomía laboral. O sea, ¿qué otros contextos podemos utilizar en eso? Yo particularmente me voy a referir a asuntos relacionados con el uso de las tecnologías y particularmente lo que llamamos la revolución industrial 4.0, que apunta a eso. Nos tenemos que meter definitivamente en eso. Nuestro país, pues obviamente no está lo suficientemente preparado para recibir todo eso. No somos productores de tecnología, producimos mínima cantidad de tecnología, pero es casi que una obligación, sobre todo pensando en que el trabajo se va a ver afectado por la importación de tecnología. Y la respuesta de la ergonomía tiene que meterse muy de lleno en esos asuntos. Ahora, con el desarrollo de la ergonomía, mi propuesta viene siendo desde hace mucho rato, tenemos que trabajar es con diga usted, la superintendencia de sociedades, la superintendencia de industria y comercio, el ministerio relacionado con el desarrollo industrial, cosas por el estilo. Pero esta dependencia tan grande con Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, creo que no nos conviene. Mire, en las empresas, todos los días hay ingenieros, diseñadores que están trabajando cosas para mejorar mucho el trabajo, para mejorar la tecnología, para mejorar condiciones de trabajo. Nunca les han pedido absolutamente nada como nos piden a los especialistas en ergonomía que nos metemos a eso, ¿sí? Empezando por el asunto de las licencias. Entonces tenemos que salir de ese nicho, ¿sí? Para poder hacer mejores cosas en las empresas, trabajar cosas desde la gestión, desde la administración, cosas por el estilo. Entonces, hay otra pregunta para usted, Jairo. ¿Sí puedo hablar con el micrófono? ¿Me escucha? Buenas tardes. No, Jairo, simplemente, más que una pregunta, felicitarlo de verdad por este trabajo, por pensar en esta historia, por hacer esta revisión, por volver teórico tantas cosas que se han hecho en el país en ergonomía. Creo que, como tal vez lo hemos hablado, nos falta también ser más juiciosos en escribir y en dejar plasmado todo lo que hemos venido construyendo en el país en ergonomía. Entonces creo que esto va a ser también un empujón para que las nuevas generaciones también se preocupen por hacer publicaciones y por hacer esto algo mucho más formal. Muchas gracias. Buenas tardes. Complementando la pregunta de... Ya última pregunta, no nos da tiempo desafortunadamente, qué pena con usted, pero aquí me dicen, producción, que no me da más tiempo porque vamos a iniciar, de todas maneras, en breve vamos a iniciar un conversatorio experiencia, así que allí podemos extendernos un poco más. Mil disculpas a usted y Jairo, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nuevo el aplauso, no hay que ser mezquino en eso, en el aplauso. Bueno, para continuar con la programación del día de hoy, vamos a invitarlos a todos ustedes para que se queden muy pendientes, porque a continuación la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, que está conformada por la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional ACHO, Capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Seguridad Integral ASASI, la Sociedad Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia, y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, Capítulo Antioquia, durante estos días estaremos desarrollando la 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. ¿Cómo hemos cambiado? Medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia. La 41ª versión del Congreso de Ergonomía.